son las agencias de calificación de riesgos Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Las agencias califican a empresas e incluso a países con notas parecidas a las que se dan en las escuelas. 3 veces A es muy bueno. D significa cesación de pagos. La solvencia depende de estas notas que deciden el destino de los diferentes países. Las calificaciones de las agencias pueden agravar una tendencia y acelerar una crisis. Por ejemplo, un empréstito estatal puede agravar una crisis, como sucedió con Portugal, convirtiendo al contribuyente en el posible salvador. Tras el estallido de la crisis, Alemania debe garantizar el pago de 168.000 millones de euros y aportar al Fondo Europeo de Rescate 22.000 millones de euros en efectivo. En Berlín, los expertos discuten sobre la influencia de las agencias de calificación en la crisis europea. Uno de los invitados es Alastair Wilson, de Moody's, responsable de los créditos europeos. Wilson evita las presentaciones públicas y cuando se presenta lo hace con gran sencillez. Tenemos que decir que las calificaciones no son un resultado mecánico de metodologías. La metodología nos ayuda a formular nuestros pensamientos. Las calificaciones son apreciaciones. Sin embargo, ¿cuán independientes son esas apreciaciones? ¿Tienen las agencias intereses propios? Le preguntamos a Wilson, pero no responde. La crítica a las agencias aumenta ya que su poder no tiene ningún control y sus juicios son contradictorios. Las agencias de calificación han emitido consejos en parte paradójicos respecto a algunos países. Por un lado, estos deben ahorrar con lo que frenan la actividad económica. Por otro, critican el freno de la actividad económica y bajan su calificación. Desde Nueva York, Moody's, Standard & Poor's y Fitch controlan el 95% del mercado mundial de calificación de riesgos, decidiendo sobre el futuro de los países europeos como Portugal. Allí aumentan las protestas. Hace unas 3 semanas, decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en Lisboa contra los paquetes de ahorro impuestos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, contra la amenaza de privatizaciones y contra las disminuciones del seguro de desempleo y de las jubilaciones. Las agencias de calificación juegan un papel muy cuestionable, no solo para los sindicatos. A las calificadoras de riesgos les cabe una culpa en la agravación de la crisis. Hubo un momento en que Portugal podría haber sido más productivo y también lo fue. Sin embargo, tras su devaluación por parte de las agencias de calificación, las deudas aumentaron cada vez más. Y toda nuestra productividad no sirvió para nada. Lo que más irrita a los manifestantes es que Portugal, tan bajamente calificado, no tiene nada que envidiar a Estados Unidos. Si se toman, por ejemplo, el endeudamiento y la productividad económica per cápita, en Portugal debe juntarse un 93% de su productividad económica para el pago de deudas. Sin embargo, Estados Unidos también debe reunir un 92,5%. La gran diferencia es que mientras la solvencia de Portugal es cuestionada desde marzo de este año, Estados Unidos continúa recibiendo excelentes calificaciones. Economistas portugueses como el catedrático José Reis acusan incluso a las 3 grandes agencias de calificación estadounidenses de aceptación de beneficios de acuerdo a sus intereses y de abuso de monopolio. No son instituciones independientes. Sus propietarios son inversionistas privados que pueden beneficiarse de las decisiones de las agencias. Además, manejan informaciones confidenciales sobre el presupuesto estatal y sobre los negocios de las empresas. Un ejemplo, tras las agencias de calificación hay hombres como el multimillonario Warren Buffett con participaciones en Moody's y con intereses comerciales. Las calificaciones de las agencias pueden dañarlo, pero también beneficiarlo. La Fiscalía General en Lisboa ha abierto ahora pesquisas contra Moody's, Fitch y Standard & Poor's. En Zúrich nos encontramos con René Hermann, un analista que conoce bien a las grandes agencias de calificación. Dice que muchos de sus juicios se basan en intereses comerciales. Por ser empresas estadounidenses, siguen la divisa Estados Unidos primero y por eso sus empresas tienen siempre buenas calificaciones. Una calificación de AAA es una gran ventaja para Estados Unidos porque está muy endeudado. Según nuestro juicio y nuestros análisis, no se merece desde hace mucho tiempo esa nota, si acaso una sola A, que es una gran diferencia. Y gracias a esa AAA oficial, los costos de financiamiento son muy bajos y eso es una gran ventaja frente a la competencia.
Las agencias de calificación ofrecen hacia afuera una apariencia de objetividad con base científica, aunque con frecuencia sus juicios son arbitrarios. Las normas internas de calificación son confidenciales y no se permite ningún control. Así es como las agencias estadounidenses han descalificado a los estados europeos, Irlanda, Grecia y también Portugal. Desde enero de 2011, la Unión Europea trata de controlar con exactitud la labor de las agencias estadounidenses mediante una agencia de supervisión propia. Creemos que mediante la modificación del marco de supervisión, mediante la creación de una nueva autoridad europea, mejorarán visiblemente la transparencia, la independencia y la calidad de las calificaciones. Pero todavía no hay planes concretos para una regulación europea, de manera que el mundo seguirá mirando con expectativa hacia las tres grandes agencias de Nueva York cuando califiquen a los países, decidiendo así sobre lo bueno y sobre lo malo. Para hablar sobre este tema, conectamos antes del programa en la Bolsa de Stuttgart con el experto en mercados financieros, Robert Halba, y le preguntamos si realmente necesitamos estas agencias de calificación. Sí, necesitamos las agencias de calificación de riesgo. Alguien tiene que hacer una valoración de la solvencia de entidades bancarias y sobre todo de los países. Y si los informes resultantes son negativos, pues esto es precisamente lo que se pretendía. Alguien tiene que meter el dedo en la llaga. Tiene que poder decirse si países como Grecia o Portugal no se desarrollan como debe ser. ¿Y cómo llegan estas agencias a las conclusiones de sus informes? Realizan investigaciones exhaustivas, conocen a infinidad de políticos, funcionarios del sector financiero, secretarios de Estado que se pueden consultar para comprobar en qué situación se encuentra un banco o un país. Esta es la tarea de las agencias de calificación de riesgo y debería llevarse a cabo independientemente de intereses ajenos. Actualmente la mayoría de las agencias están en Estados Unidos. ¿Necesita Europa una agencia propia? Europa necesita una instancia propia, pero esto supondría que la eurozona exprese a dónde quiere ir con una institución como esta. De momento se tiene la impresión de que todos se comportan como el perro y el gato. Sería importante decir que optamos por una instancia europea independiente que realice valoraciones también sobre Estados Unidos. Pero para ello es necesario que Europa se ponga de acuerdo, que la eurozona hable con una sola voz y se ponga fin a este gallinero carente de organización. Stimme spricht und der wilde Hühnerhaufen, der dermaßen unorganisiert ist, aufhört. Muchas gracias por sus apreciaciones. Y este fue nuestro tema del día sobre el trabajo de las agencias de calificación de riesgo. Desde la última crisis financiera se viene cuestionando su poder. Y nosotros nos vamos, les esperamos en la próxima edición.